Bienvenido a tu libro Evolución y sus repercusiones sociales, Unidad 1. Hablaremos sobre las teorías de la evolución. Podemos entender a la evolución biológica como el conjunto de cambios en los caracteres fenotipos y genotipos de las poblaciones biológicas a través de las generaciones. Dicho proceso ha originado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra, a partir de un antepasado común. Veremos cuáles fueron los principales autores que intervinieron en este tema. En primer lugar encontramos a Jean Lamarck. Es un biólogo francés. Fue el primero en utilizar el término biología para referirse a las ciencias de la vida. Lamarck, en su obra Filosofía zoológica, postuló como la posibilidad de que las especies orgánicas cambiaran de forma lenta y gradual en el tiempo, es decir, el transformismo. Es la noción que se tiene a los cambios graduales que experimentan las características de las especies en el tiempo. Sus teorías son relevantes por los mecanismos que propone para explicar la evolución. Según él, la primera causa de los cambios de las especies era la tendencia a un aumento en la complejidad de los seres vivos. La segunda, la capacidad que tenían los organismos para responder a cambios en las condiciones ambientales. Y la tercera, el uso más frecuente de ciertos órganos conllevaría un mayor desarrollo o tamaño de los mismos. Otro autor importante es Charles Darwin. Su obra fundamental, El origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida, publicada en 1859, estableció que la explicación de la diversidad que se observa en la naturaleza se debe a las modificaciones acumuladas por la evolución a lo largo de sucesivas generaciones. ¿Qué entendemos por selección natural? Es un fenómeno de la evolución que se define como la reproducción diferencial de genotipos de una población biológica. La formulación clásica de selección natural establece que las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan, es decir, seleccionan la reproducción de los organismos vivos según sus particularidades. La selección natural fue propuesta por Darwin como un medio para explicar la evolución biológica. Esta explicación parte de tres premisas. La primera, es un rasgo sujeto a selección. Este debe ser heredable. La segunda sostiene que debe existir variabilidad del rasgo entre los individuos de una población. Y la tercera aduce que la variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias, haciendo que algunas características de nueva aparición puedan ser heredables a la población. La acumulación de estos cambios a lo largo de las generaciones producirá todos los fenómenos evolutivos. Otro autor importante es Thomas Malthus. Es un economista británico nacido en 1776. Se ganó un lugar en la historia por su visión obscura y pesimista sobre el futuro de la humanidad. En su ensayo El principio de la población, plasmó dos postulados. Primero, que el crecimiento de la población superaba con creces la capacidad de la sociedad de producir alimentos suficientes para abastecerse. Segundo, que los alimentos en situaciones favorables solo aumentaban en proporción matemática, contrario a la población que es de una proporción geométrica. Esta abismal diferencia, decía el académico, que generaría hambrunas, conflictos y muertes. Otro autor importante es Alfred Russel Wallace. Fue un naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo y biólogo británico, conocido por haber propuesto una teoría de la evolución a través de la selección natural, independientemente a la de Charles Darwin, que motivó a este a publicar su propia teoría. Realizó un amplio trabajo de campo antes de publicar su teoría, primero en la cuenca del río Amazonas y posteriormente en el archipiélago malayo, donde identificó una línea que dividía a Indonesia en dos zonas, una donde los animales relacionados con los de Australia eran comunes y otra en la que las especies eran en gran parte de origen asiático.
Dicha línea se denomina en la actualidad línea de Wallace. Fue también uno de los expertos más reconocidos en el siglo XIX sobre la distribución geográfica de las especies animales y es considerado con él el padre de la biogeografía. Asimismo, Wallace también fue uno de los pensadores evolucionistas más destacados de su época y realizó varios aportes al desarrollo de la teoría de la evolución, además de haber co-desarrollado el concepto de la selección natural. Podemos entender las teorías de Darwin y de Wallace mediante tres principios fundamentales. El primero, los descendientes heredan los caracteres de los progenitores de generación en generación. En el proceso de la herencia ocurre variaciones espontáneas que son por azar o a ciegas, y que existe reproducción diferenciada entre los individuos de una población.